Ok, grupo 3 puede empezar. Ok, buenos días. Nosotros somos el subgrupo 3. Vamos a defender el tema con factores de riesgos ocupacionales en el SAF del Centro de Salud Silvia Ferrufino en la ciudad de Managua en septiembre 2020. Los integrantes son Marta Aguilar, Carla Báez, Betsabe Briones, Netseri Herrera, Junerlin Duarte. A continuación, mi compañero Junerlin va a comenzar con un poco de la introducción. A manera de introducción, tenemos que el trabajo constituye un derecho humano, es una necesidad indispensable. Casi no se escucha. No se escucha bien. A manera de introducción, tenemos de que el trabajo constituye un derecho humano, es una necesidad indispensable de la vida, así como es forma de desarrollo económico y social del país. Sin embargo, se ha demostrado que en el ambiente laboral ocurre una serie de riesgos que tienen la capacidad de ocasionar daño físico, mental, social a los trabajadores, atentando contra su seguridad y calidad de vida. Hay estudios que afirman que los trabajadores que desempeñan funciones en el sector de atención sanitaria, tanto como en atención primaria como en atención en hospitales de tercera generación, deben enfrentarse a una amplia variedad de actividades que suponen una amenaza para su salud y por tanto las actividades realizadas por el personal de salud pueden ser tanto de tipo físico, químico, ergonómico y sociales. Y podemos decir de que el personal del centro de salud Silvia Ferrufino está expuesto a un gran número de riesgos derivados de las condiciones laborales y de naturaleza del trabajo. Podemos mencionar un ejemplo claro, la sobrecarga laboral por falta de personal, enfermedades infectocontagiosas como el VIH y hepatitis, el estrés laboral, agresiones físicas y verbales por parte de pacientes o familiares y patologías muy importantes como lumbalgia y artritis. Siguiente. Siguiente, Mr. Reporter. Siguiente. Dentro de la justificación, podemos decir que en el centro de atención primaria se presentan factores de riesgo ocupacionales que pueden afectar la salud física, emocional y social de los trabajadores de dichos centros. Y la Junerlin, si me disculpa, casi no le escuchamos. Si puede subir un poco el tono de voz o acercarse al micrófono, por favor. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ya? Sí, muy bien. Dentro de la justificación podemos decir de que en el centro de salud de atención primaria se presentan factores de riesgo ocupacionales que pueden afectar la salud física, emocional y social a los trabajadores de dichos centros y la repercusión que estos riesgos traen a la comunidad en general. Por lo tanto, mediante la aplicación adecuada del protocolo de bioseguridad es posible disminuir los factores laborales que conllevan a afectaciones en la salud. Hay estudios que se han realizado, por ejemplo el de Arena 2017, que afirma que la cantidad de subsidios por accidentes laborales en el Hospital de España Chinandega se duplicó en el año 2016. Y bueno, a través de nuestra investigación se aportará información al Centro de Salud Silvia Ferrufino con el objetivo de que a través de su planeación estratégica se utilice con propósito de mejorar y tener en cuenta la realidad de las condiciones de salud y de sus trabajadores, y así más que todo contribuyendo a la optimización de sus procesos de trabajo, del servicio y las mejores condiciones de seguridad de la salud intralaboral. Según el planteamiento del problema, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el 2002,
Los trabajadores del sector de salud representaban aproximadamente el 12%. Los trabajadores del sector de salud están expuestos a diferentes y múltiples riesgos ocupacionales durante su jornada laboral. El MINSA, a través del convenio colectivo y la Ley 168 de Higiene y Seguridad del Trabajo, ayudan en el proceso de la existencia de un ambiente laboral propicio para los y las trabajadoras, por lo que se pretende realizar una encuesta con el interés de conocer las condiciones del personal que trabaja en los equipos de salud familiar y comunitario en el Centro de Salud Silvia Ferrufino, por lo que se planteó la siguiente interrogante en la investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo ocupacionales encontrados en los ESAF del Centro de Atención Primaria, Centro de Salud Silvia Ferrufino, en la ciudad de Managua durante el tiempo de septiembre del 2020? Siguiente. Como objetivo general, nos planteamos evaluar los factores de riesgo ocupacionales en los ESAF del Centro de Atención Primaria, Silvia Ferrufino, en la ciudad de Managua, en septiembre del 2020. Siguiente. Como objetivo específico, nos planteamos identificar factores de riesgos laborales presentes en los ESAF del Centro de Salud, así como también evaluar los principales factores de riesgos presentes en los ESAF que puedan ocasionar enfermedades laborales en los trabajadores, y concientizar al personal y autoridades del centro de salud sobre la importancia de los factores laborales y realizar un plan de intervención con el objetivo de disminuir los riesgos laborales en dicho centro de atención primaria. Diseño metodológico. Siguiente. Tipo de estudio. El estudio es experimental de corte transversal. El área de estudio se lleva a cabo en el Centro de Salud Silvia Ferrufino, en el área de SAF, en la ciudad de Managua. Universo y muestra son los nuevos trabajadores del área. Disculpen, son 9 trabajadores del área de salud, divididos en los 3 ESAF. En la unidad de análisis son los trabajadores del personal de salud del Centro de Salud de Silvia Ferrufino. Entre los criterios de selección y criterios de inclusión y exclusión, tenemos que es el personal médico laboral de los ESAF de los ESAF del Centro de Salud y personal médico con más de 2 años de laboral. En los criterios de exclusión es el personal no médico que labora en el Centro de Salud Silvia Ferrufino y el personal médico que no labora en los ESAF. En las variables de estudio, pues por cada estudio identificamos diferentes variables por cada objetivo. Entre las más importantes que vemos que no ayudaron más en nuestro trabajo fueron edad, sexo, ocupación, área de ocurrencia, actividad. En los factores de riesgo, pues son 4 los que nosotros estudiamos. Entre ellos tenemos biológico, químico, físico y psicológico. En esos factores de riesgo más adelante se van a hablar en los resultados y en la parte de plan de intervención. En el plan de tabulación y análisis se hizo una entrevista que más adelante también se va a hablar sobre ella, y pues se hizo un cruce de variables. En los aspectos éticos, a todos los trabajadores se les pidió un consentimiento informado para realizar el estudio, explicándose el objetivo del estudio, los cuales aceptaron a participar, y se aclaró que la información sería confidencial. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar acerca de los resultados. Esta es distribución por sexo de trabajadores debido a los ESAF. Entonces, en los ESAF 1 tenemos que son más masculinos, en los ESAF 2 predomina el sexo femenino y en el 3 también el sexo femenino. Siguiente diapositiva. En exposición a factores biológicos, que es en priorización de problemas, es el problema que más se va a priorizar. Tenemos bacterias, que es un 100%, todos están expuestos. En hongo,
El SAF número 2 es el que está más expuesto a hongo. Parásito es el SAF número 3, que es el que, número 1, el que está más expuesto a hongo. Y virus son todos los SAF, en un 100% están expuestos a esto. Siguiente diapositiva. En la exposición a factores psicológicos, entre el más importante tenemos la sobrecarga laboral, luego el síndrome de burnout, despersonalización y ansiedad. En la disponibilidad de del en la disponibilidad del equipo personal tenemos que hay mascarilla, luego guantes, jabón y por último trajes. Son entre los más predominantes que en este momento son los más utilizados entre equipo personal. Las mascarillas son las que menos hay, ya que estas se deben de ser cambiadas cada 8 horas y no están proporcionando ese tipo de material. También tenemos la otra gráfica que es el mal uso de estos equipos personales, donde se logra ver que por el concepto epidemiológico sí se están usando mascarillas, sin embargo no están teniendo un buen uso, y el uso de lavado de manos y guantes no se utilizan cada vez que se va a atender a un paciente. A continuación, Nexeri va a hablar sobre las recomendaciones y lo que es el plan de intervención. Como mi compañera Carla había mencionado anteriormente, lo que fue en esta entrevista en la evolución del personal, no dijimos tres aspectos fue estructura de esta entrevista, de los cuales el primero era lo que son datos generales o datos de filiación de las personas, los datos laborales de esta y datos del diagnóstico y tratamiento dependiendo de las patologías que se presentarán. Igual, como mi compañero anteriormente había mencionado, se le expuso sobre la anonimidad en la participación de esto y exponiéndole la importancia de la participación a sí mismo. Siguiente. Como anteriormente había dicho, que en esta encuesta los usuarios internos o trabajadores de este centro de atención primaria se encuentran aptos para ser partícipes de la realización de esta investigación, y al igual se constata que el investigador se identificó y expuso a la persona encuestada sobre la importancia de esto. Con las recomendaciones nos basamos principalmente en lo que fue nuestro plan de intervención, para sí mismo conllevar a lo que son recomendaciones a nivel de las autoridades del Centro de Salud de Atención Primaria Silvia Rufino, los usuarios internos o trabajadores y los individuos externos o población general, de los cuales esto es igual que las condiciones meramente en la empresa nos van a desencadenar lo que son factores de riesgo. ¿Sí? Bueno, en lo que es nuestro plan de intervención nos enfocamos en lo que fueron o nos planteamos los siguientes acápites, que fue nuestro objetivo principalmente, como habíamos dicho, que es para la mejoría de las condiciones de los miembros que laboran en el centro, específicamente aquellas personas que laboran en los diferentes tipos de SAP o en el equipo de salud familiar y comunitaria, que bueno, en sí esto va a englobar lo que es un punto de partida para mencionar aquellos factores laborales que están presentes como factores de riesgo en el centro de salud, que conllevan a lo que es el riesgo de pasar trastornos físicos y psicológicos variables.
y que mediante el análisis de todo esto, vamos a tener lo que son diferentes tipos de formas de englobar todas estas afectaciones y pues que vamos a través de esto podemos o hemos podido concluir que los trabajadores pueden estar expuestos los factores de riesgo tanto proporcionados, al igual como había mencionado, al ambiente, el centro, el paciente o el usuario externo y la susceptibilidad propiamente del trabajador, teniendo en cuenta que como nuestro objetivo según el plan de intervención, evitar la contaminación biológica del trabajador al momento de realizar los procedimientos, disminuir los riesgos de contagio biológico de los trabajadores y pacientes, y disminuir lo que son enfermedades osteoarticulares en la columna vertebral, lo que es también disminuir disminuir lo que es la sobrecarga laboral, establecer espacio para que el trabajador pueda distraerse y relajarse, evitando lo que son afectaciones psicológicas. En nuestras actividades, propiamente en lo que es la recomendación a la empresa, nos hemos planteado en lo que es brindar lo que son equipos de protección personal a los trabajadores, fomentar la demanda y constante, recordando que estas medidas no son solo como en la situación actual de COVID, sino que Nicaragua es un país que presenta múltiples enfermedades infecciosas, infectos contagiosos, tomando en cuenta que lo que es el factor biológico principal que se está estudiando en nuestro proyecto. También tenemos lo que es brindar como actividad, brindar lo que son sillas y escritorios ergonómicos para los trabajadores en lo que son horas laborales mayores de 8 o horas de 8 horas. Brindar también lo que es el caso dentro de 10 minutos a 2 horas que sean los pacientes. Entre los factores de riesgo que nos establecimos fueron el contacto directo en secreción de fluidos corporales, el contacto directo con factores de riesgo biológico y malas y prolongadas posiciones para laborar 8 horas corridas. También lo que es la sobrecarga y falta de atención a las necesidades fisiológicas. Retomando que esto se está determinando son los trabajadores del centro de salud, principalmente en los ESAP 1, 2 y 3. Y tenemos que los trabajadores expuestos es todo el personal que realiza la citología cervicuterina y procedimiento de drenaje de acceso, lo que son vacunación, cateterización o atención primaria, a que todas las personas que laboran no es SAF, como anteriormente he mencionado, y en lo que son medidas preventivas, nos planteamos lo que es la correcta utilización de los equipos de protección personal como guantes, las buenas técnicas, realizar las técnicas correspondientes, buenas técnicas en la realización de los procedimientos, la utilización de mascarillas, trajes especiales, también el implementar el lavado de manos adecuado y constante antes y después de atender a cada paciente. Al igual que el exigir o recomendar estas medidas a los pacientes, lo que es trabajar a los trabajadores que se tomen 10 minutos de reposo por medio y bueno, las autoridades responsables de tomar en cuenta estas recomendaciones que nos hemos planteado, nos pusimos en la planteación que no en las autoridades del centro de salud propiamente dicho. También podría ser que hay nociones por parte
darle una mano mediante a que los estudiantes que se encuentran en el programa de prácticas médicas comunitarias, la, también autoridad de alguna organización no gubernamental, y en lo que es la fecha de ejecución nos ponemos como en lo que es nuestra fecha de estudio, de realización de este estudio, que es en el de octubre del año 2020. Bueno, doctor, retomando ahí, nosotros vamos en nuestro plan de intervención fueron 4 los principales factores de riesgo que nosotros encontramos. Los principales son los factores biológicos, llámense virus y bacterias, los principales. Y esto lo relacionan en la encuesta realizada a falta del equipo de protección personal, y 2, o lo tienen, pero no de la forma adecuada, por lo menos las mascarillas. Las mascarillas les dan desechables a todo el personal, los 9 entrevistados, sin embargo, solo le dan una, y ellos, su jornada laboral es de 8 horas, entonces necesitarían 2. Por eso en nuestro primer plan de intervención es brindar el EPP a los trabajadores. Así evitamos la contaminación biológica y más que todo en la realización de los procedimientos. Pero los factores de riesgo encontrados en la encuesta es por lo menos los fluidos corporales al momento de realizar la técnica de psicología cervicuterina. En lo que expresaban es que faltaban guantes. Y por eso es la medida preventiva, la correcta utilización, uno de los guantes, no solo ponerse en una mano, y dos, el uso de las mascarillas por el aspecto epidemiológico, como decía. Los responsables van a ser las autoridades del centro de salud, y nosotros planteamos que por medio del programa de prácticas médicas comunitarias que todos realizamos, y al final de cada rotación de prácticas médicas tenemos que dar una. Entonces nosotros brindamos como una sugerencia, dar donaciones. Y la fecha de, como ya había dicho Marta, nosotros nos confundimos, es octubre en el 2020, en todo el mes de octubre. Lo segundo sería nosotros, como estudiantes de la carrera de medicina, fomentar el lavado de manos adecuado y constante, no solo por el contexto epidemiológico, sino en todos los aspectos en el que el trabajador hace los procedimientos y examen físico. Así vamos a disminuir los riesgos de contagio biológico a los trabajadores y pacientes. Igual los responsables van a ser las autoridades del centro de salud, que velen que sus trabajadores conozcan las buenas técnicas, y nosotros los estudiantes de medicina, uno, que estamos rotando por APS, y 2, los del programa de prácticas médicas comunitarias, igual en el lapso de octubre de 2020. Otro de los factores de riesgo que nosotros encontramos fueron los malos posiciones no tienen equipo ergonómico. Es decir, en la entrevista se nos evidenció de que uno, la silla no era de la altura suficiente a la del escritorio. Y recordemos que ellos pasan sentados 8 horas al día. Entonces, esto nos produce unas malas posiciones y prolongaciones en estos ESAS, y lo que nosotros brindamos como alternativa es que se consiga pues material adecuado, y eso sería ya las autoridades del sistema del centro de salud, y si se podría con alguna ONG igual en el mismo tiempo. Lo otro es los factores psicológicos, nos llamó la atención y fue uno de nuestros principales problemas, lo que los trabajadores referían como sobrecarga laboral. A esto se debía a la gran cantidad de pacientes que tenían, y 2, al poco trabajador, son 3 por ESAS. Entonces, nosotros brindamos una solución, dar 10 minutos entre cada hora a los trabajadores para disminuir la sobrecarga laboral, 1. 2, para estirarse y evitar las posiciones prolongadas en el personal del ESAF 1, 2 y 3. Y esto serían las autoridades del centro de salud que lo brinden igual en el periodo de octubre de 2020. Como conclusiones, los equipos de atención a la salud familiar y comunitario cuentan con factores de riesgo laborales que pueden ser identificados y disminuidos. Entre los principales factores de riesgo radican la exposición a los factores biológicos, ya sean virus y bacterias principalmente dichos, pero sin embargo también están los hongos y los parásitos, añadiéndole la falta de disponibilidad de los equipos de protección de personal, que esto potencian a los factores biológicos. Además, se pueden mencionar algunos factores psicológicos como la sobrecarga laboral y los
y propios de la labor, como la falta de equipo que no son ergonómicos a la atención de las consultas médicas y los procedimientos. Y también, pues, lo que ya habíamos visto, que realizamos el plan de intervención. Esa es nuestra bibliografía, y entre los anexos está nuestra encuesta realizada a los trabajadores. Eso es todo. Gracias, muy original su presentación. Muy bonita también. Pregunto, vieron que tenían público, ¿verdad? Entonces me decían, papá, ¿y qué significa ESAF? Sí, significa Equipo de Atención de Salud Familiar y Comunitario. Es una parte del MOSAF, que es el modelo de salud por el que se rige el MINSA. ¿Y cuáles son las características laborales de este grupo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se distribuyen? Perfecto, eso está en el documento, solo no lo pusimos aquí. Los ESAF son cubículos como de consulta externa, el cual está compuesto por un médico general, un auxiliar de enfermería y un licenciado en enfermería. Ellos van a ver lo que son las consultas de los pacientes crónicos, atenciones prenatales, consultas generales de los diferentes barrios asignados. Por lo menos el ESAF 2 está asignado a Huaspán Sur, y así pues en cada uno de los ESAF están asignados ciertos barrios. Además, el procedimiento realizan toma de citología cervicuterina a todas las mujeres que lleguen a solicitarlo, vacunación tanto de niños como de personas mayores. Y ustedes me decían que este trabajo una vez a la semana. Ellos normalmente están en consulta externa, les corresponde ir a visitar A su casa, ¿no? Además hacen trabajo de terreno, pero en nuestros documentos el trabajo de terreno es el ESAF 2 que le toca el barrio Huaspán Sur, va a ir un día a la semana a ese barrio, pero en nuestro trabajo solo nos centramos en 8 horas laborales en el centro de salud. Perfecto, perfecto. Ok, pregunto, el plan de intervención está muy completo, los objetivos están bien, ¿verdad?, relacionados con los resultados. ¿Realizaron ustedes las tablas de estimación de riesgo y todo? Sí, lo que están en el documento. Y las podemos ver, las tienen a mano, porque esto hubiera sido interesante tenerlo aquí también. Valía la pena tenerlo acá. Denme un segundo, vamos a buscarlo. Para que las incluyan, por favor. Porque sí hubiera sido interesante, ver y que nos lo expliquen también, pues, para el de paso, ahorita. ¿Las logran ver? Hola, ¿las logran ver? Ok, pero esa es la operación. Ok. Un poquito más abajo, Netzeri, en lo que es la tabla según el artículo 12. Correcto, eso mismo. Esa tableta. Ok, entonces, bueno, hicimos la tabla según el artículo 12, donde hablamos sobre la frecuencia de exposición al riesgo es mayor que su media jornada, pues nosotros tenemos el indicador que no, por lo tanto pusimos una evaluación de 0. Las medidas de control ya implantadas son adecuadas,
Pues no, por eso pusimos 0 debido a lo que habíamos explicado sobre el uso de mascarilla, el uso de guantes. Se cumplen requisitos legales y la recomendación de buenas prácticas, pues su valor es de 10. Protección suministrada por los equipos de protección. Pues en este momento ponemos que la protección suministrada es un no, por lo tanto su valor es de 0 debido a que no, o sea, sí hay protección suministrada, pero no es la protección suministrada en cantidad adecuada, porque ellos tienen una protección y con esa protección tienen que tener el tiempo y ver cuántos pacientes tienen tanta protección para una semana. Sin embargo, esa protección no es la suficiente la que ellos necesitan. En el tiempo de mantenimiento de la adecuada del equipo de protección adecuada es un no. Las condiciones inseguras del trabajo sí. Trabajo sensible a determinado factor de riesgo, pues trabajadores sensibles sí. En este momento obviamente un trabajador sensible a los riesgos biológicos serían a que el personal de salud, cuando anda con un proceso infeccioso, que esto puede llevar a una inmunosupresión. Normalmente en el MINSA no hay como si tiene un proceso viral, el personal de salud no vaya a trabajar, no, porque obviamente tiene sus obligaciones y estos subsidios no se dan por ese tipo de cosas. El acto inseguro de las personas, sí, a veces el personal de salud tiene inseguro, por lo menos a inyectar a poner una inyección, una vacuna, es muy fácil cortarse, o al abrir un medicamento es muy fácil este acto inseguro. Fallos en el componente de equipo de dispositivos de protección, sí, y sí se llenan no se llevan estadísticas del accidente, sí. Por lo tanto, tenemos una probabilidad alta en el riesgo biológico, y este fue el primer riesgo al que se priorizó el problema. Sí. Y solo eso hicieron. Porque recuerdo que vimos también las otras tablas. ¿No hicieron esa parte? Las otras tablas, doctor, que nosotros hicimos son las de, aquí está, ya específicamente para Ajá. Lo que pasa, disculpe, es que el riesgo biológico es el riesgo con el que más puntos se nos dio, debido al que los riesgos físicos, químicos y otros están expuestos. Sin embargo, son aquellos riesgos donde ellos no tienen mucho contacto. Sin embargo, con el riesgo biológico, pues es el que nosotros priorizamos según esta tabla, y fue la que nos pareció más adecuada. No, ok, yo entiendo eso, pero ¿dónde está? Me acaba de decir que fue el que más puntaje les dio, ¿y dónde está eso? La verdad es que yo solo en el documento, o sea, se las tengo pero en otro documento, y no las envié al documento final debido a que pensé que solo se iba a poner el riesgo que más se evalúa. No, hay que poner como los otros grupos. Ok. Para que lo incluya, pues, por favor, si los tiene. Sí los tengo, pero no los envié en el documento final. Y los tiene a mano ahorita para que los veamos. no me los han mandado, yo soy la que estoy proyectando, pero sí. Ok. Bueno, entonces me lo incluyen en la presentación. Ok, y lo incluyen en el documento Word. Les doy chance. Ok, gracias. Ok, bueno, muy buena la presentación, ¿verdad? No esperaba menos de ninguno de los grupos. Perfecto. Voy a dar un chancecito ahorita. Ok, gracias, grupo 3.